Y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Lo vamos a abrir en Romanos, el capítulo 5. Romanos, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Hasta aquí la lectura de lo que hoy, si Dios permite, podremos meditar. Y Dios mediante vamos a meditar en estos versículos que hemos leído de aquí del libro de Romanos. Mientras pensaba en estos versículos, la palabra de Dios, por supuesto, tiene el mismo valor desde el principio hasta el fin. Todo lo que en ella está escrito es verdad y es absolutamente de la misma fuente y con el mismo valor. Pero sí que hay en la escritura diferentes tipos de relatos o cosas que han quedado registradas que tienen diferencia, vuelvo a repetir, no porque uno dude del origen divino, sino por el impacto que produce y el propósito con el cual fue escrito, porque uno puede leer el libro de las crónicas de los reyes y tiene relato histórico, uno puede leer el libro de Números, donde se registra el orden de Dios y el orden de las tribus, y uno puede sacar de esas lecturas, de esos libros y de versículos en particular, datos muy importantes. Pero hay otros versículos que brillan, vuelvo a repetirlo para que esto nos quede bien claro, no porque no menoscabe alguna parte de la palabra de Dios, sino porque uno en la experiencia y en el propósito de Dios es como que brillan con una luz más intensa. Es como cuando uno lee San Juan 3:16, por supuesto que es un versículo mundialmente conocido, que algún otro versículo que uno podría mencionar de las Escrituras y que tal vez es sencillamente un dato histórico o un versículo que adorna una historia y que no tiene ese impacto que tiene este versículo, o el de Efesios 2, donde habla de la gracia y de la salvación por fe, etcétera, etcétera. Y estos versículos de Romanos, capítulo 5, del 1 al 5, creo que son uno de los versículos que muchísimas veces se lo menciona y se lo aplica, porque ya el apóstol Pablo, luego de ir dejando en claro las distintas posiciones, tanto de judíos como de gentiles, establecer la obra de Dios y la introducción de hechos tan importantes como la justificación, lo que era la ley y lo que es la fe. Y en este caso comienza entonces, decíamos, este capítulo con esta frase tan importante que tantas veces la aplicamos para hablar con las almas que están necesitando de un Salvador. Y es esta frase: justificados pues por la fe.
Es un versículo, una parte, la primera parte de este versículo 1, que tal justificación, bien lo viene ya desarrollando el apóstol Pablo, solo es posible y realizable delante de los ojos de Dios esta posesión, por decirlo así. Empieza a hablar el apóstol Pablo de distintas posesiones que ya le pertenecen al creyente y que hacen posible entonces esas manifestaciones de Dios en su vida. Ya va unificando la experiencia de judíos como gentiles en Cristo, poniendo a todos por igual, es como que va ordenando los pensamientos, y aquí habla de la fe. Por supuesto no vamos a entrar a meditar palabra por palabra porque sería más que extenso este libro en general y aún estos capítulos, estos versículos. Pero bien ya lo venía diciendo, en la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él. Les venía enseñando, y a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en el capítulo 3, verso 22, y en el 4, verso 24. Por lo tanto, ya quedó asentado, quedó claramente establecido la igualdad entre judíos y gentiles, que ya no hay más esa diferencia. Y ahora nos presenta la realidad absoluta de esta pertenencia, que ya es nuestra, el ser justificados por la fe. Al punto tal que esa misma fe que nos otorga la justificación en Jesucristo, luego lo amplía diciendo, tenemos paz para con Dios. Es otra pertenencia, es otra realidad experimental, clara, pues la paz que nos habla es de una absoluta y total reconciliación con Dios. Es una paz que solamente otorga, y sobre esto podemos encontrar muchísimos himnos cantados, poemas escritos sobre la paz que encontramos cuando nos reconciliamos con Dios. Reconciliados con Dios, decía el apóstol, y él se consideraba con sus hermanos ministros del Evangelio de la reconciliación, predicar la palabra de la reconciliación, de establecer la paz. Recordemos que antes estábamos bajo la ira de Dios, y la ira de Dios era una situación directamente de guerra. No había paz, no hay paz para el impío. ¿Por qué? Porque no hay paz con Dios. Y bien lo dice aquel himno, tan precioso también, ¿no? Que se canta, y se toman de estas palabras, paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Por lo tanto, habla de una armonía, esta paz que por la fe, dice aquí, que tenemos para con Dios, y de una armonía espiritual, profunda, que no solamente trasciende lo físico, porque en lo físico podemos estar sufriendo determinados males, situaciones que después se describen más abajo y que aún también atentan contra la vida espiritual. Pero es una armonía de carácter netamente espiritual. La armonía es cuando se está en total consonancia o ¿cómo? En plena comunión, en plena comunión. Y esto es una realidad. Puede ser a veces esa comunión desde ya alterada por algún tipo de pecado que cometemos, pero no se desata la ira de Dios como con aquel que no tiene paz con Dios porque no tuvo fe en la obra de Jesucristo. Será el amor de un padre que corrige
a su Hijo, pero no lo hace con ira, porque bien dice la palabra de Dios también, hay de aquel que cayere en las manos de un Dios airado, un Dios con el cual no ha hecho con nosotros ese pacto de paz basado en la sangre de su Hijo Jesucristo. Y es una paz, hermanos queridos, que nosotros tenemos, que el Señor Jesucristo decía, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo y en Lucas, cuando habla de las bienaventuranzas y de que solamente un hijo de Dios puede transmitir verdadera paz. ¿Por qué? Porque arregló sus cuentas con Dios y ser llamado un hijo de paz y no un hijo de ira y de rebelión. Y todo esto a través por medio, dice la Escritura, de nuestro Señor Jesucristo. Pensando en esto, la palabra es más que extensa hablando también de la paz que nos sobró Cristo. Ya proféticamente hablando, hablaban del príncipe de paz, entre una de las cosas, allí Isaías, un rey eterno, príncipe de paz, etcétera, etcétera. Y cuando nace, se abren los cielos en un canto celestial y se expresa algo que lo mencionamos en las Navidades, con el nacimiento de Cristo. Pues los cielos se abrieron, dan gloria a Dios en las alturas, porque es la gloria de Dios, y en la tierra paz. No es porque los hombres tuvieran paz en sí mismos, sino porque había llegado el autor de nuestra paz a este mundo. Y buena voluntad para con los hombres. Eso ya demuestra la bendita y preciosa obra de Cristo y el propósito con el cual ha venido para que seamos justificados y tengamos paz para con Dios. Y luego me llamó la atención porque en el mismo libro, eso está en Lucas 2.14, ¿no? El cántico que les cité. Y en el capítulo 2, el verso 39, Simeón, ya siendo viejo, que había recibido la promesa de parte del Espíritu Santo de Dios de que no se iría de este mundo sin ver a su Salvador, dice, cuando ve al Señor Jesucristo que le traen cumplidos los días del Señor para ser circuncidado, y lo ve, lo reconoce inmediatamente. Y dice, ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, ¿no? Porque han visto mis ojos tu salvación. Qué experiencia tan preciosa para este hombre de Dios temeroso, una de las reliquias del pueblo de Israel en tiempos de mucha apostasía, de un tiempo donde la palabra de Dios 400 años de silencio venía el pueblo de Israel. Recién aparecía Juan, todavía ni siquiera había empezado a ministrar el último de los profetas, ya que tanto él como los otros personajes que se nombra que estaban en el templo esperaban realmente el cumplimiento de esta promesa. Y siempre hablamos de que siempre el Señor tiene fieles y reliquias, que no todos, absolutamente todos, estaban apartados o indiferentes o fríos. Él esperaba la aparición de este Señor que estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que él personalmente había recibido esa respuesta de Dios en su corazón. Y luego el apóstol Pablo dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Que de ambos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles,
derribando la pared intermedia de separación, haciendo la paz. Cristo es el autor. Así como decimos, autor y consumador de la fe, Cristo es el autor y consumador de la paz, que nosotros podemos gozar. Pues ¿qué? Porque nos reconcilió por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, y vino y anunció la paz. Cristo lo que vino fue a hacer eso. Y ya desde su más temprana niñez, a Simeón le dio absoluta paz y gozo en el corazón. Ahora sé, ¿qué paz? Bueno, ahora despides a tu siervo en paz. ¿No? Qué inquietud también que tendría en el corazón, porque es como esa preocupación de que frente a tanta calamidad se espera una respuesta de Dios para obrar en los hijos de Dios y en su pueblo. Y en el versículo 2 nos dice, por el cual, hablando de Cristo, también tenemos entrada por la fe. Otra vez la fe. Todo es de fe. Todo es de fe. La justificación, la paz y ahora la entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Debemos aclarar que esa firmeza no es propia, es de Dios. Es una gracia bendita que desciende del cielo, pues es un acto bondadoso, de buena voluntad y en favor de esa gracia divina que se contrapone contra toda duda o deuda, contra toda la ley, contra toda especie de obras que el hombre quisiera hacer, ¿no? Es una firmeza y como lo decía ahí en Romanos 4:16, es por la fe, para que sea por gracia. Dejamos de lado la fe y queremos hacer algo, y todo es de fe, dice el apóstol Pablo. Cuando en un instante de tiempo, de nuestro momento, aún en el trajín, por decirlo así, de las tareas cristianas, cuando dejamos de hacer algo por fe y lo queremos hacer, ya sea por costumbre o porque lo tengo que hacer y no me queda otra, o porque sea lo que sea, y deja de ser de fe, entonces ya no es por gracia. Qué notable esto, ¿no? Y por otro lado, qué privilegio, porque la gracia nos hace descansar, que todo es de Dios, y por Dios, y para Dios, y en Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo, y no solamente esto, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Qué hermosa palabra. Pues esto nos habla de una esperanza bienaventurada y que un día, ahora vemos estas cosas, participamos de ellas y en la medida de la entrega de fe del creyente, experimenta más o menos de esta bendita gracia en su vida cotidiana. Y justamente en donde estaba la palabra gracia, que estuve mirando en el diccionario, estaba la letra de un himno que para mí se hizo famoso en los tiempos en que me estaba recién comenzando a padecer su enfermedad y se lo mandaban. Y su gracia es mayor, dice, ¿no? Y yo lo anoté porque la verdad me pareció tan precioso, porque resume, yo digo, esto está inspirado y guiado por el Espíritu basado en estos pasajes. Pues dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan. Si más son las luchas,
mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos ya se han agotado, si fuerzas nos faltan para continuar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Qué lindo, ¿no? La verdad, precioso. Es todo por gracia, porque después esto lleva a decir al apóstol, y nos gloriamos, como le decía anteriormente, en la esperanza de la gloria de Dios. Desde que dicha esperanza está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros podamos hacer por Él, esta certidumbre en cuanto a nuestro destino en Cristo es lo que nos da valor en el sufrimiento, porque después son otras cosas que también nos pertenecen, que Dios las permite, así como la justificación, la paz, así como también esta gracia y esta gloria. Luego hace un listado de cosas que, bueno, le son propios para el creyente. Uno tal vez esto lo toma como una segunda aplicación, pero yo decía, está en el mismo relato. Es decir, paz para con Dios, justificados por su fe, gloriarnos en esta esperanza de la gloria de Dios, entrar en esa gracia. ¿Por qué? Porque después todo eso forma parte de las otras cosas que han de ser también para posesión nuestra y que nos han de acompañar toda la vida, en distintos momentos, de distintas maneras, pero están y no se las puede evitar. Hay quienes hoy día predican que todo eso, no lo predican directamente, lo evitan porque no tienen explicación. Para alguien que predica la prosperidad, que predica solamente la riqueza, que predica solamente el bienestar, el avance en las cosas económicas. La prosperidad. Sí, todo lo que hace la prosperidad, en todos los órdenes. Bueno, estos textos van en contra directamente de toda esa predicación. Entonces, como no tienen palabra para eso, prefieren no mencionarla. Así como los judíos obvian el hablar del Señor Jesús porque no quieren hablar del Mesías ni para que se lo relacionen, Isaías 53, el Salmo 22, como otros pasajes a la persona de Cristo. Bueno, estos que anuncian y pregonan la vida de prosperidad de los creyentes, estos versículos no lo toman como parte de su predicamento, porque no tienen forma de cómo aplicarlo. Entonces no lo nombran, porque va en contra de todo lo que ellos están ofreciendo, que es terreno, animal y diabólico, con una sabiduría de esa característica. Y no solo esto, dice el apóstol, por eso decíamos, ese es el punto que vincula, ¿no? Porque antes nos gloriábamos en la gracia y en la esperanza. Y después dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos. Y gloriarse quiere decir, ¿cómo? Como ponerse encima de eso. Claro, es decir, gozarse podríamos decir.
y tener en alta estima algo. Y fíjense lo que menciona, lo podemos leer de acá directamente. Y nos gloriamos en las tribulaciones nada menos, que son las cosas que más desagradan las tribulaciones. Pues eso conlleva sufrimientos, padecimientos, privaciones, de todo carácter. Y sería amplio, por eso no queremos entrar en cada palabra. Pero sabiendo, y por eso se gloriaba, que esta la tribulación obra en nosotros otro aspecto y despierta el carácter de Cristo por los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Pues, ¿qué hace? Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Cómo se experimentaría la paciencia cristiana como fruto del Espíritu si no fuera puesta a ejercerla? Sería muy fácil decir yo soy paciente cuando no tengo ningún tipo de tribulación o no la tengo en cuenta. Y luego la tribulación ya era algo que el creyente debe saber, que la paciencia prueba los corazones. Qué cosa, ¿no? Qué notable todo este crecimiento. Y la prueba abre el panorama, la mente y el corazón a la esperanza de las cosas que vendrán. Porque no nos aferramos a las cosas de este mundo, somos conscientes que lo que padecemos en este tiempo no es ni de comparar con los bienes que en nosotros han de ser, o las glorias que en nosotros han de ser manifestadas. Y esta esperanza no avergüenza. Un creyente genuino, verdadero, bien renacido, la esperanza sobre todas estas cosas no ha de producirle ningún tipo de vergüenza. Más aún, hoy hablábamos de la paz. Bueno, ¿por qué avergonzarnos de algo que nos da paz por encima de todas estas cosas? Cuando aumentan las pruebas, mayor es su gracia. Y cuando creció el pecado, sobrepujó la gracia. Y cuando pasan estas cosas, bueno, es la gracia de Dios que nos da esa paz, ¿no? Que se gana por haber sido hechos justificados delante de Cristo por la fe. Porque el amor de Dios, esta es otra posesión impresionante, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Esta es una realidad absoluta, lo afirma la palabra de Dios. Tal vez decimos, bueno, yo nunca experimenté el amor de Dios, pero eso no significa que si yo tengo el Espíritu Santo, el amor de Dios está allí. Porque Dios es amor. Y cuando dice Dios es amor, habla del Hijo y del Espíritu Santo, como del Padre. Y está. Lo que necesita es espacio, lugar, oportunidad, para que depongamos nuestros amores, nuestros egoísmos, nuestras cosas, y le demos lugar a ese amor que no avergüenza. Que no, al contrario, la gente se admira, porque en medio de tantas cosas, sin embargo, hay un alma que tiene otra experiencia, que no es la que da el mundo. Porque el mundo lo que hace es tomar las riendas por su cuenta, hacer disturbios, peleas, que no trae paz. En definitiva, todo eso trae mayor contienda. Si pensamos nada más que la blanda respuesta quita la ira
qué podríamos pensar con respecto a estas experiencias. Y aún en nuestra propia vida, cuando aparecen estas cosas y no le damos lugar a la obra del Espíritu Santo, en cuanto a ese amor que ha sido derramado en nosotros, cuando fuimos justificados por fe y por fe también participantes de esta gracia bendita, cuánta violencia, falta de paz, inquietud, falta de descanso, intranquilidad, no hay sosiego. Todo eso surge de un corazón que no tiene paz. Siempre decimos a veces de gente que observamos, ¿no? Que está tan mal, y decimos no tiene paz. No puede encontrar la paz. Y la busca, a veces alguno a través de la droga, otros por la música, otros por, no sé, por tantos medios. Pero no encuentran paz. En el fondo, muy en el fondo, siempre está la turbulencia de un corazón sin paz, porque no ha sido reconciliado con Dios. Y nos damos cuenta que la tribulación por causa de Cristo nos ha de ser útil en la vida futura, pues tiene su galardón. Y aún los efectos provechosos y beneficiosos para esta vida. Qué notable, ¿no? Hay un himno. Yo no me acuerdo, me venía así vagamente, que siempre me acuerdo que lo cantaba un pariente de Karina, que estaba en un disco, ¿no? Sí, algo así, que decía, nos espera algo mejor. Sí, una cosa así. Sí, sí, decía, qué cosa, ¿no? Porque si bien están las tribulaciones y las cosas, y nos hacen llorar y nos hacen sufrir, pero cuando lo encaramos como debe ser encarado, bueno, Dios lo torna en bendición. No es que pasen las cosas, porque a veces perduran, pero nos obra un sobreeterno peso de gloria. Y vemos también lo provechoso que es para este tiempo, porque podemos inclusive consolar a otros que son atribulados, con la experiencia de consolación que nosotros hemos tenido en Cristo. Son textos preciosos, ¿no? Y se los estaba dando a la iglesia en Roma, el apóstol. Cómo va encarando ahora ya a experiencias cristianas, mutuas, que ya donde no había diferencia, y también para nosotros. Que el Señor nos bendiga en la sencilla meditación de estos textos, queridos hermanos.